te honramos a ti, gracias por la oportunidad de estar con mis hermosos y grandes amigos, amigos de todos nosotros. Hoy hacemos una familia del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, en la cual nos sentimos tan honrados y felices de estar aquí unos con los otros. Aquí viene también María Teresa para saludar y presentar a nuestros invitados. A todos, bienvenidos y ya vamos a entrar al saludo. Buenas noches, qué alegría de verdad poderles ver y qué alegre ver a todos los hermanos, nuestra querida familia de aquí de Ecuador y nuestros amigos y hermanos, familia hermosa que están en muchas partes del mundo ahora. Qué lindo, ¿no? Y qué lindo verte, Cristian. Hace poco te vi en una foto vestido de árbol junto con mi hijo Jona. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo pensar que el tiempo ha pasado y que la obra del Señor que Él comenzó en ustedes se ha ido perfeccionando, Cristian. Es una razón para nosotros cada día de decir, Señor, qué fiel eres. Tu palabra, tus promesas, tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre la vida de tus hijos, la vemos evidente y la vemos en sus vidas. Así que yo sé que Ramón y Arlina viven con el corazón ensanchado de gratitud y de orgullo de ver a sus hijos y ver la fidelidad de Dios en ellos, ¿verdad? Así es de que en eso nos podemos identificar tanto y darle gracias a Dios. Y yo creo que eso es como, le trae esperanza a muchas personas, porque no hemos sido perfectos, no, nos hemos equivocado en muchas cosas, pero la gracia y el favor de Dios, su fidelidad ha sido maravillosa, ¿verdad? Entonces, qué lindo poderles ver y recibir. Siempre tenemos una expectativa y un corazón abierto y dispuesto a recibir la porción que hay en ustedes de Cristo para nosotros. Saber que cada día y cada hermano uh, como iglesia y como cuerpo de Él están para bendecirnos y edificarnos. Y nosotros les recibimos a ustedes, queridos amigos, familia Valdizón, con esa expectativa de todo corazón y entusiasmados porque hemos aprendido mucho, pero sabemos que seguimos aprendiendo más y que siempre vamos a recibir. De verdad, el día que estuvimos reunidos el martes, en una conversación sencilla, pero muy profunda, nosotros pudimos haber experimentado la impartición del don de Dios en la vida de ustedes, familia Valdizón, y yo creo que es como el toque de Dios, el detalle de Dios para nosotros, de decirnos cuando ustedes reciben a mis hijos, a mis siervos, como profeta, tenemos retribución de profeta. Si los reciben como pastores, los recibimos como hijos de Dios que escuchan y que tienen una palabra de esperanza, una palabra de verdad, una palabra llena de amor. Y eso es lo que experimentamos. Así que bienvenidos a un amigo nos visita esta noche y ya no quiero hablar más para oírlos a ellos. Por supuesto, gracias por la presencia. Para los que no saben, está también con nosotros Cristian, hijo de Ramón, está Arlina, por supuesto, y Ramón. Y vamos a entrar a que ellos nos cuenten qué tienen para nosotros, muy deseosos, como dice María Teresa, expectantes de seguir aprendiendo y creciendo en los caminos del Señor. Así es que, Ramón, te bendecimos y pedimos que te pongas volumen, por favor. Y de esa manera tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Teresita. Un saludo a todos, hermanos. Pues me alegra volver a estar con ustedes y poder compartir algo que el Señor pues ha puesto para ustedes. Yo creo que así es, ¿verdad? Porque
uno siempre le ora al Señor y pide qué es lo que debemos de compartir. El martes pasado para mí fue de mucha bendición, que todavía en la noche me pasé como repitiendo lo mismo, ¿verdad? Dentro de mí, fortaleciéndome en el espíritu. Y decía, Señor, tú eres grande porque solo por tu amor y por tu misericordia hemos llegado a alcanzar muchas de las cosas que testificamos, ¿verdad? Que uno siempre desde pequeño, nuestros hijos, siempre orábamos por ellos, pero yo sé que es puro amor y pura misericordia de Dios. Pero lo que uno hace es trasladar la vivencia de uno, que yo sé que para cada uno es un poquito diferente, pero no difiere en el toque del Señor que Dios quiere darle a cada uno, ¿verdad? Entonces yo en esta noche quiero hablarles un poquito de la necesidad nuevamente de ser llenos del Espíritu Santo. Hay una necesidad tremenda. Fue algo que a mí me motivó desde un principio, desde que conocí al Señor en sí. Yo les digo que me sentí, nunca experimenté nada igual después, y lamento haber perdido ese toque que fue cuando recibí al Señor, cuando me entregué yo a Él, ¿verdad? Que Él me recibió a mí. Ese momento para mí fue como que me hubieran dado una vuelta y me sentí el hombre más limpio de mi vida. Pero pasé un mes llorando, eso sí se los digo. Pasé un mes llorando y pasé rezando como buen católico que era. Pues no era bueno, ¿verdad? Porque tenía muchas cosas malas que no cumplía. Solo iba a misa el domingo y entre la semana me hacía todo lo que podía. Pero ese mes que estaba solo, estaba ¿cómo se llama? En Estados Unidos, fue algo tremendo, donde le pedí perdón a Dios y sentí el cambio, que pude ver la naturaleza tan divina, tan grande, oír el sonido de los pájaros, cantar, y eso impactaba mi alma, impactaba mi espíritu, y me sentía yo volar, y me maltrataban algunos. Yo iba cantando en el bus, y era un sector ahí por Washington, era en Virginia, no, en Maryland, y entonces tenía que tomar el bus para ir a Washington a mis clases de inglés, y había muchos morenos y pesados y todo lo demás, y yo no me importaba, me maltrataban, y yo iba feliz, iba todo, y los miraba hasta bonitos a todos. Y era algo impresionante. Y así pasé hasta que llegué a Guatemala, y en el trajín de la vida, pues llega un momento en que uno como que es atraído, no que haya pecado, pero como que pierdes algo, y uno quisiera en ese momento meterse en una cueva y permanecer así sin ser tocado por nadie para no ser contaminado. Y hay muchas cosas que decir, pero mi punto es el anhelo y el deseo de ser lleno del Espíritu. Cuando nosotros emigramos a Canadá la primera vez en el 81, yo recuerdo que cuando salimos, el pastor vino y puso manos. Nosotros asistíamos a una iglesia pentecostal muy pequeña. Él era un evangelista, un hombre que fue muy usado en liberación en Guatemala. Entonces, en Guatemala y en Puerto Rico y en Costa Rica y en muchos lugares, él en ese tiempo andaba por todos lados predicando. Pero él oró por nosotros y dijo, yo nunca he hecho esto, pero voy a poner mis manos sobre ustedes. Y oró y dijo, Señor, lo que me has dado, dáselos a ellos. Y así fue como nosotros empezamos a experimentar algo tremendo en poder discernir, en poder sentir, en poder orar por liberación. Y poco a poco Dios nos fue metiendo en eso. Pero lo que quiero recalcarles ahí, o sea, señalarlo, muy tremendo fue que en una noche, estando allá en Canadá, Cristian tenía como 1 año y medio. Nosotros estábamos, estábamos durmiendo, y en la noche yo sentí que vino un personaje y me decía, estas señales seguirán a todo aquel que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y me lo repetía toda la noche. Se iba ese personaje y volvía a aparecer. Yo no sé cuántas veces me apareció, pero venía a los pies de mi cama y yo decía, y yo quería despertar, no podía, no sé si estaba despierto, si estaba dormido, no sé qué era lo que pasaba, pero sé que llegó ese personaje. Y me repetía ese versículo y me lo repetía. Y anoche
orando, me vino a la memoria eso y decía yo, Señor, cómo uno a veces no se da cuenta del el anhelo y tienes de la profundidad que tienes de relación contigo. Yo decía, Señor, perdóname porque en realidad me he olvidado de tantas cosas, de las experiencias que he tenido contigo tan estrechas. Y entonces cuando me desperté, dije, Señor, yo voy a buscar ese versículo. Yo empezaba en el Señor, yo recibí al Señor en el 78, eso fue en el 81, pero yo todavía permanecí un tiempo en la Iglesia Católica. Entonces, al abrir mi Biblia, cabalmente la abrí en Marcos 16, ¿verdad? Y entonces ahí leí el versículo y nunca más se me olvidó. Se me quedó porque dije, este es dijera, un rema, algo muy directo hacia mí, hacia nosotros, no solo era hacia mí, sino que hacia Arlina y mi familia. Y ahí fue que empezamos a experimentar más y más, pero anhelar el deseo del Espíritu Santo. Recuerdo que una noche estaba también leyendo y empecé a sentir que la relación con el Espíritu de Dios, que había algo que yo quería entender, pero no podía. Y me le acerqué a Arlina, le dije, mira Arlina, aquí hay algo que no sé. Y me dijo, no, ten cuidado, me dijo, porque saber qué te estás metiendo, mejor es preguntar. Y yo decía, bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Como en una oportunidad, estábamos en Guatemala, después, cuando acababa de recibir, cuando había regresado, antes de salir en el 80, vamos a poner, antes de salir para Canadá, yo estaba escuchando un mensaje y estaba predicando Gigi Ávila, pero eso empezó a hablar en lenguas y yo me asusté y dije, ¿qué estará pasando aquí? Y le digo, Arlina, venía a escuchar esto, ¿qué estará diciendo este señor? Y Arlina me dijo, apaga el radio porque saber qué están diciendo, me dijo, saber qué estás oyendo. Y entonces apagué el radio, pero ella se fue, y al ratito encendía el radio porque tenía la curiosidad y aquel seguía hablando en lengua. La cosa es que Dios lo va motivando a uno, lo va llevando a uno a un encuentro con Él. Y eso es lo que yo creo que usted ha experimentado. Y si no lo ha experimentado, Dios quiere que lo experimentes. Dios quiere que experimentes ese encuentro con su Espíritu porque quiere llenarte, porque quiere manifestarse, porque hay un propósito, hay una misión, hay algo que Dios quiere hacer contigo. Y eso es lo que también Dios me reveló en un momento, hace muchos años, el trato de Elías con Eliseo, y eso quiero hablárselos. No sé si me va a dar tiempo a hablárselos, pero quiero comentárselos. Yo les cuento que en Segunda de Reyes, capítulo 2, es cuando Eliseo sucede a Elías, ¿verdad? Ese es el título que le dan. Pero lo que sucede es que cuando dice que Elías venía de Gilgal, ¿verdad? Y dice que dijo a Elías a Eliseo que en el 2, estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Lo importante se da cuenta como que Elías dijo, vamos a ver si de veras quiere algo, quiere recibir algo, quiere el toque del Espíritu Santo. Entonces Elías le dijo, quédate aquí, no, dijo aquel, yo ya me voy, como que ya Dios le había hablado a Eliseo. Y entonces Eliseo dijo, no, yo no me quedo. Y el 3 dice, y saliendo Eliseo, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callar. O sea, Dios ya le había revelado. Yo digo, Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros que nosotros somos templo de su Espíritu. Dios nos ha revelado que Jesús dijo que el que le ama a Él rogará al Padre y nos enviará al Consolador para que esté con nosotros siempre. O sea, ya Dios nos ha hablado. Entonces, lo mismo sucede que más adelante dice que él le dijo, voy a Jericó y quédate aquí. Y Eliseo le dijo, no, yo me voy contigo. Y otra vez le aparecieron los hijos de los profetas y le dijeron, ¿sabes que tu Señor va a ser arrebatado? Sí, yo lo sé, pero pues, cállense. Y así siguió. Y entonces dice que se fue, no se detuvo ni lo detuvieron en Betel, que era una ciudad que pues no sé cómo sería, me parece, ahí vamos a ver más adelante. Y lo mismo Jericó, que tenía ciertas circunstancias ya difíciles que Eliseo después las cambia. Pero
Después dice que se fueron y cruzaron el Jordán, ¿verdad? El río Jordán, porque se fue con Elías. Y entonces viene y le dice que qué es lo que él quería. Y él le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí, le dice Eliseo a Elías. Y él le dijo, si ves que yo me voy, pues entonces lo vas a tener. Y así fue, pero dice que cuando cruzaron el río, vino Elías, parafraseándoles para no leer todo esto, le pegó con su manto al río, el río se abrió y pasaron. Y entonces ahí estaban conversando cuando de repente vino un carro de fuego y arrebató a Elías. Y entonces aquel vio y el manto cayó, ¿verdad? Y entonces viene él y recibió definitivamente la doble porción del Espíritu. Recibió una doble porción. Yo me recuerdo que muchas veces yo decía, Señor, dale 3 veces, dale 100 veces, dale 1000 veces. Y decían, ¿para qué? Si solo 2 veces es suficiente. Yo me recuerdo que en algunos momentos sentía tanta la presencia de Dios y yo me gozaba de sentir, decía, Señor, yo siento la presencia compartiéndola a la iglesia y decía, ¿qué hago? Y me recuerdo que una oportunidad me pasó algo gracioso, pero vino un hermano y se me acercó, tira el saco, me dijo, tira el saco, porque en ese tiempo estaba de modo tirar el saco, ¿va? Tira el saco, me dijo, porque ahorita la unción es fuerte y yo tiro mi saco. Ay, Dios mío, dije, tiré mi saco no que se cayó nadie, mi saco fue empolvado, mi saco se desapareció, menos mal que no tenía billetera, ¿verdad? Pero se desapareció el saco. Después lo fue a encontrar ahí todo machucado, todo sucio, todo empolvado. La cosa es que no es así la situación. Es cuando Dios quiere, cuando Dios muestra, pero lo que sí es que Dios quiere que nosotros le anhelemos, así como Eliseo. Eliseo después dice que cuando vio que Elías se fue, regresó, ¿verdad? Y entonces pasó por Betel, por Jericó primero. Y pasó por Jericó, y entonces cuando llegó a Jericó, si ustedes se dan cuenta, ya con la doble unción, Eliseo empezó a hacer cosas maravillosas. Y entonces viene y dice que cuando venía de regreso, las aguas en Jericó eran amargas. Y entonces él vino, tráiganme sal, vino y agarró hizo su agua salina y le echó, y el agua fue purificada. No cabe duda que había algo raro en la ciudad, en el país, en la ciudad de Jericó. Había, pues, quizá perversión, había contaminación de la palabra, si ustedes lo quieren espiritualizar, pero había algo que no era correcto. Pero Dios nos habla que las aguas estaban impuras. O sea, lo que ellos estaban ingiriendo, tomando, no era correcto. Y después se fue para adelante y llega a Betel. Y en Betel le aparecen aquellos jóvenes que se burlan de él, ¿verdad? Y le dicen viejo pelón, ¿verdad? Y entonces se burla y en él se enoja, se enoja y entonces viene y pide que vengan unos osos y se los comen. No cabe duda que Betel era un país o una ciudad, perdón, que se burlaba o había una forma de mucha sarcasmo, tal vez de mucha burla por la gente. La cosa es que después él llega y de ahí empiezan los milagros, pero lo que quiero señalarles es lo que Dios me mostró. ¿Qué es Betel? Yo dije, ¿qué es Betel? Betel significa algo, pero dice que Elías venía de Gilgal. Si ustedes se recuerdan que en Gilgal fue donde cuando llegó el pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, ahí ellos fueron circuncidados, dice, porque los que habían nacido en el desierto no lo habían sido. Entonces, tuvieron que ser circuncidados y dice que ahí quedó el oprobio, fue quitada la vergüenza sobre el pueblo de Israel. Y después dice que ellos vinieron y viene cuando viene Betel, ¿verdad? Y entonces Betel, ¿qué es lo que pasó en Betel? Si ustedes se recuerdan, lo que sucedió en Betel fue que está en Génesis 28, cuando dice que se durmió Jacob y tuvo una visión y vio que había una escalera hacia el cielo y que ángeles subían y bajaban y al final de la escalera estaba Dios. Entonces dice que él se despertó y dijo, yo no sé, esta era casa de Dios. Yo no sabía que Dios habitaba acá. Entonces yo digo, si él fue a Betel, él quiere algo en nosotros. Él quiere que nosotros seamos personas de oración.
El Espíritu Santo, Dios sí lo tiene para todos nosotros, nos ha sellado con su Espíritu, pero Él quiere darnos más. Y entonces nosotros tenemos que ser personas de oración. Ustedes deben de recordarse lo que dice en el Salmo 141:2, que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y en Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, nosotros debemos de orar y llenar esas copas de oro y que nuestras oraciones las llenan. Y dice que esas oraciones son olor grato, dice en el Apocalipsis 8:3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se lo dio, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, ¿cuántas oraciones hay de nosotros, mías, delante del trono de Dios? ¿Cuántas copas he llenado de tanta oración o están vacías? Y ese es un olor grato a Dios. Y Reinhard decía, y a mí me impactó lo que él dijo, ¿verdad? Yo cuando escuchaba a Reinhard y a Cristian predicar al principio, yo estaba nervioso, decía: ay, Señor, que puedan decir bien todo el mensaje. Y que se mandaban y decían cada cosa que yo decía, yo, esa no me la sabía. Y aprendí, pero esta se la aprendí a Reinhard. Reinhard dice: imagínense cuando usted recibe ese olor, cuando Dios recibe ese olor grato de sus oraciones. Dios viene y dice: inhala, ¿verdad? Inhala, porque es un olor grato. Y después, cuando exhala ese olor grato, es cuando sopla su espíritu sobre nosotros. Ay, dije: Señor, sí, yo con razón, pues, con mayor razón debo estar orando, estar elevando mis oraciones a ti para que llegue ese olor grato y tú puedas exhalar y llenarme con tu espíritu. El segundo paso que habla de Jericó, ustedes saben la historia de Jericó, ¿verdad? El Señor le dijo: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Eso fue lo que le dijo Jehová a Josué. Yo digo, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Eso es lo que marca en Jericó. Josué vino y obedeció a la palabra. Imagínense que vengan y le digan a usted ahorita, o me digan a mí: da 7 vueltas, da una vuelta diaria, y el último día da 7 vueltas, y después griten y hagan esto y va a ver que se va a caer. Y uno dice: ¿cómo se van a caer esos muros? Pues tenía que tener fe, tenía que creer, pero él dijo: yo voy a creer. Ustedes saben que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque dice que fueron incrédulos, no le creyeron al Señor. Por eso es que se murieron en el desierto un montón. Yo digo, yo no me quiero morir en un desierto, yo no quiero morirme en el desierto pues por estar fuera del Señor. Yo quiero obedecerle y seguir su palabra. Entonces, eso es lo que Dios nos pide, que nosotros, si Dios nos dice: ve, ora, ve, arrodíllate, ve, alaba, ve, deja de ver esto, deja de hacer lo otro, ven y búscame, deberíamos de hacerlo, deberíamos de obedecer, deberíamos de orar y obedecer esa palabra. Y ahí usted puede leer mucho de, Dios dice en Jeremías 1:12 que Él vela porque su palabra se ponga por obra. O sea, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Si yo vengo y la pongo en ejecución, voy a tener la bendición. El tercer paso es cuando él cruza el Jordán. Dice que el Jordán, lo que importaba era que Josué dijo al pueblo: santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Estoy leyendo Josué 3:5. Porque lo que pasa es que cuando iban a entrar a la tierra prometida estaba el río Jordán. Y el río Jordán, les dijo el Señor que entre primero los sacerdotes con el arca. Y entonces ellos entraron, se abrió el río y pasó el pueblo. Pero dice que es para santificarnos. Dice: toma el arca del pacto y pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces en el 7 dice, Josué 3:7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire, eso fue lo que le dijo, lo que le pasó a Eliseo. Cuando cruzó otra vez el río, cuando él golpeó y se abrió el río, Dios iba con él, así como había estado con Elías. A igual forma estuvo con él. Pero hay un proceso, hay pasos que dar. Y no son pasos difíciles, es paso de oración, es paso de obediencia a la palabra, es paso de estar en santificación.
Hebreos 12:10 dice algo. Dice, si usted lee en Hebreos 12, yo solo le voy a leer una parte. 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba, refiriéndose a nuestros padres, como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. O sea, la corrección de Dios es para llevarnos a la santidad, porque Dios dice que sin santidad nadie le verá a Él. Entonces, por eso es que al que ama, al que toma por hijo, Él lo corrige, porque Él quiere que ese muchacho sea santificado. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, santificándonos con todo el proceso, con todas las circunstancias que han pasado en nuestra vida. Y mire esto, en Josué 3, 9, 11 dice, Dios le dijo al pueblo que cuando entró a la tierra prometida, le dijo que no se mezclara con las tribus. Y le dice en Josué 3, 9, 11, les voy a leer. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceremos que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. O sea, lo que quiero decirle es que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se va a guardar y va a poder discernir todo este montón de tribus que habían, todo este montón de situaciones donde Dios les dijo no se mezclen con ellos, porque ellos son idólatras, porque ellos son esto, son lo otro, hacen abominaciones, hacen muchas cosas. Ustedes no se mezclen con ellos, pero guárdense siempre. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y ese pueblo sabe que ese pueblo tenía 5 espíritus, que es lo que una vez nos reveló el Señor. Yo lo menciono porque para nosotros es una revelación, porque fue algo muy importante y es algo que la iglesia debe reconocerlo. Y nosotros como miembros de la iglesia debemos de entender que en una oportunidad, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero el Señor me mostró que cuando nosotros fuimos a Canadá, venimos a Canadá, Él nos dijo, quiero que oren a través de unos hermanos, a través de un sueño, los que nos enviaron a Canadá. Y me dijeron, mira, queremos que ores por una mujer que fue luchadora y que ya no es, pero que tiene 5 espíritus. Y esos espíritus es el orgullo, la rebeldía, la perversión, la esclavitud y la religiosidad. Repito, orgullo, rebeldía, perversión, esclavitud y religiosidad. Y entonces Dios nos mostró y nos reveló que es a través de Jezabel cómo estos 5 espíritus entran en una congregación, entran en una nación, entran en una familia, entran en uno. Porque cuando uno empieza a sentir envidia, empieza a sentir celos, esos son síntomas de que yo soy un orgulloso. Y entonces si yo soy un orgulloso, en un momento me voy a rebelar. Y entonces el espíritu de rebeldía es el que abre la puerta para que entre nosotros espíritus. El rey Acab, que se casó con Jezabel, fue un hombre rebelde, un rey rebelde, y él abrió la puerta cuando se casó con Jezabel. Jezabel entró y llevó la perversión, llevó la esclavitud y llevó la religiosidad. Entonces la iglesia se puede convertir en todo eso, porque hay la intromisión de un espíritu gobernador, un espíritu falso, un espíritu que seduce a los profetas, seduce a todos para que entre religiosidad y haya perversión. Entonces, con esto, hermanos, lo que yo les toco a ustedes, les quisiera inculcar es, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque solo a través de eso vamos a nosotros ser fortalecidos, vamos a nosotros a ver los dones del Espíritu funcionar en nosotros, pero más que los dones, vamos a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dios está más interesado en que el fruto del Espíritu se vea en nosotros a que los dones. Cuando usted tiene frutos y empiezan los dones a funcionar, van a ser unos dones muy impactantes en la vida, porque el fruto lo respalda, lo hace más. Entonces, yo quisiera, dejarles este pensamiento y después orar o este mensaje, como usted lo quiera, de lo que importa
es ser lleno del Espíritu. Nosotros experimentamos con Arlina cosas tremendas en toda nuestra vida, Hay cosas que nos impactaron muy fuerte y les voy a comentar una que a mí me impactó. De entre todas hay una que ahorita me vino a la mente. Recuerdo que una vez estábamos orando en la iglesia donde nosotros íbamos en Verbo Reforma en Guatemala. Y había un grupo de oración y de repente estaba un grupo orando por un niño, como de unos 12 años. Y nosotros estábamos en el patio donde se parqueaban los carros de los ancianos. Y ahí había una especie como un kiosco donde vendían café y algunos panitos o dulces. Y entonces en eso todos llegaron y me dijeron, mira Ramón, este niño nos lo llevaron entre como 5 o 6 agarrado y todo así, manateado al niño, porque no lo podían controlar. Y yo le dije, suéltenlo. Y lo soltaron. Y en eso el niño, cuando lo soltaron, lo dejaron en el piso, ¿verdad? Cuando lo soltaron, el niño salió corriendo y se fue hacia la avenida de la Reforma, hacia la calle principal que pasaba ahí. Se fue corriendo. Y yo dije, Señor, manda un rayo y deténlo. Porque dije, si el niño se va a la calle, pasa un carro o saber qué problema va a pasar. Y entonces cuando él salió, cuando él iba corriendo, ya casi llegando a la puerta, el niño cayó y se vino rodando desde ahí hacia mis pies. Fueron quizá unos 50 metros, creo yo, no sé cuánto. Y yo me quedé asustado de ver que el niño rodó y se quedó aquí en mis pies. Y todos me miraban a mí, yo miraba a todos y todos nos mirábamos porque estábamos asustados. Pero el niño fue liberado, desde luego fue liberado, pero de una forma sobrenatural, definitivamente, todo es así. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere mostrarse de una forma tremenda en nosotros. Dios está interesado en que nosotros demos a conocerle a Él, en que nosotros veamos prodigios y milagros, no para alcanzar fama, no, es para darle la gloria a Él. Algo le aprendí yo al hermano que nos discipuló al principio, que oró por nosotros, que le comentaba. Él dijo, nunca, nunca se olviden de darle la gloria al Señor. Nunca se olviden, porque el día que ustedes agarren la gloria es señal de que ustedes son altivos, van a tener orgullo. Y no cabe duda que en algún momento uno lo puede sentir. Y eso es lo que Dios trata con uno, para que uno tenga un corazón humilde, sea humilde y siempre darle la gloria a Dios. Y en todo, hermanos, nosotros, ese es parte del propósito, ¿verdad? Propósito y visión que uno tiene es darle gloria a Dios en todo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos es para la gloria de Dios y es por su pura misericordia, ¿verdad? O sea, Lina, ¿quieres compartir algo, decir algo? Si te dejé tiempo. Sí, me dejaste. No, solo quería compartirles que esas experiencias con el Espíritu Santo son realmente maravillosas, sobre todo cuando uno está orando. Puedes sentir cómo cae el fuego del cielo y nosotros sentíamos como algo líquido que caía a veces, como aquellos volcanes, de verdad, que están en erupción. Y sentíamos a veces el agua cuando nos cubría. Era tan maravilloso que pasábamos 5 horas, 6, 7 horas, no queríamos irnos a la casa, la verdad, porque habían liberaciones, el Espíritu de Dios lo hacía, liberaciones, sanidades y de todo tipo de palabra profética. Y la gente empezaba a darle palabra a los que estaban tal vez sentados. En una ocasión teníamos un muchacho de Costa Rica y él empezó a danzar en el Espíritu de una manera maravillosa. Y yo decía, se va a caer porque pasaba entre los instrumentos, las bocinas, con los ojos cerrados, danzando y feliz estaba. Yo decía, ya falta que se caiga. Y no se caía y de repente empezó a hablar en lenguas y hablar en lenguas y a profetizar a la gente que estaba sentada sin verlos. Solo decía para fulano de tal y empezaba la gente a llorar y a llorar. Y eran experiencias. Después habló en chino, de todos los idiomas sabidos y por haber se oían, pero era algo lindo, lindo porque no daba miedo, pero a la vez cuando llegaba un mal espíritu se podía discernir, decir, no, este no es, este no, ¿verdad? Eso es lo importante, el discernimiento. Saber cuando un espíritu es de Dios y cuando no es de Dios y cuando es del hombre.
¿verdad? Cuando son ellos los que están, como una vez que le iba a pegar un hombre a él, después de que le habíamos orado por liberación y todo, y que no quería perdonar a su esposa, el hombre se tiró con una maceta y entonces el Señor le dijo a Ramón, ese es él, ya no es el demonio, es él el que está bravo contigo. Y entonces así fuimos aprendiendo, porque esta es una escuela, nunca se termina, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues hasta aquí seguimos. Y ahora son pues nuestros hijos los que están desarrollando sus ministerios con dones muy bonitos también ellos. Así que estamos contentos y agradecidos a Dios. Quiero decirles que no ha terminado la liberación. No. Todavía seguimos. Les contamos algunas cosas pasadas, Seguimos. pero seguimos orando, viendo resultados, viendo milagros, viendo cosas interesantes, pero siendo un poco más, ¿qué dijera yo? Recibiendo más del Señor, entendiendo más muchas cosas. Sí. Antes me sacaban a las 3, 4 de la mañana, yo iba a orar por la gente. Y entonces de repente entendí que no es así. Entendí que cada uno tiene su responsabilidad hasta que llegó un momento, mira, voy a orar por ti y le voy a decir a ese demonio que te deje dormir y que me deje dormir a mí. Y mañana te llego a ver y entonces oramos. Y así, ¿verdad? Aprendí ese tipo de cosas porque en realidad, hermanos, el demonio es más obediente que nosotros. Nosotros le decimos a Satanás, en el nombre de Jesús te vas y se va. Le decimos a un hermano, perdona, ve y perdona. Y el hermano dice, no, a ese no lo perdono. Entonces, ¿quién es más obediente? ¿Verdad? Es interesante verlo, pero hay que verlo. Hay que verlo porque así aprende uno un montón de cosas, pero seguimos viendo. Lo bueno es que ahora los que se rifan el físico es Cristian, es Reinhard, y la mamá que sigue está ahí, se van. Yo a veces me quedo en la casa orando y ellos se van si es una señora, pues, o alguien, Arlina va por su don especial, se va y yo me quedo en casa orando y cuando es necesario, pues voy. Doy un curso de liberación, más que todo dándoles instrucción de cómo entrar en liberación, qué cosas contemplar, pero todo va en base a la llenura del Espíritu de Dios. No solo es una vez, es todos los días de decirle, Señor, lléname. Es un llorar, es un clamor a Dios. Quizá no hay manifestaciones como otros hermanos, pero sí les digo algo, Dios quiere llenarte a ti, quiere que seas libre de muchas cosas, quiere que Él quiere manifestarse en tu vida, porque quiere traerte paz, quiere traerte gozo y sobre todo, como Él dice, que quiere que vayamos y libertemos a los cautivos, que abramos la cárcel a los que están presos, que le demos vista a los ciegos, que sanemos al quebrantado el corazón. Dios quiere eso, hermanos. Alguien me decía, no, ¿por qué estás en eso? ¿Qué es eso que batallas? Le digo, yo no batallo por mí. Yo sé la posición que tengo en el reino. Sé la autoridad que tengo en el reino. Sé mi identidad espiritual. Yo no lo hago por mí, lo hago por los demás. Porque hay gente que no conoce, no tiene el conocimiento o tiene temor. Por ellos hay que hacerlo. Porque para eso nos envió el Señor, para romper esas cadenas, para romper esas ataduras que hay en las personas, ¿verdad? Ahí está Pepe Garcés con Pepe en Miami. Tuvimos algunas experiencias tremendas, ¿verdad? Yo recuerdo algunas que hasta un carro le explotó a un señor que mientras estábamos orando por liberación, él estaba en el parqueo y le explotó el carro y llamó y dijo, ¿qué pasó? Y era que nosotros estábamos orando por liberación en la casa de ellos, de esos hermanos que Pepe nos había llevado. Y así hay muchas. Y yo digo, hermanos, posiblemente tú has tenido esas experiencias, pero no son experiencias que se quedaron, hay que continuar. Hay que continuar. Yo siento en mi corazón que es necesario la llenura del Espíritu Santo. Siento que tienes que buscar del Señor más. Debemos, no solo ustedes, yo también, Alina también, todos necesitamos. Máxime ahora. Hay gente sufriendo, hay gente padeciendo, hay gente muriendo, hay gente que necesita escuchar de Dios. Y nosotros tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo. No podemos acomodarnos, no podemos dejar de hacer lo que Dios estaba haciendo.
Cuando Dios me dijo una mujer que fue luchadora y ya no es la iglesia. La iglesia dejó de luchar, la iglesia dejó de clamar, la iglesia dejó de actuar, porque esos espíritus se metieron. Es interesante conocer cuando uno ora y se da cuenta que hay espíritus que están en las personas y uno ora por ellos, la libera, pero también hay otro círculo que es la batalla de la iglesia, pero también hay otro círculo que es los espíritus que están en la ciudad, y hay otro círculo que son los espíritus que están en la nación. Vean los frutos de pecado que hay en el país, vean los frutos de pecado que hay dentro de la iglesia o en el alrededor de uno está, y se va dando cuenta que hay espíritus que están gobernando, que están haciendo, y tienen que ver con estos mismos 5 espíritus, porque la iglesia ha dejado de luchar, porque necesita la llenura del espíritu, y eso es lo que nosotros debemos de ver. No buscamos la llenura del espíritu para buscar fama, no es eso, no es eso. Necesitamos la llenura para ayudar al necesitado, para ir donde Dios nos lleva, para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Sí. No sé si tienen alguna pregunta y quieren decir algo. Una pregunta no tenemos un montón. Buenazo todo lo que nos han compartido y obviamente vamos a estar entre todos escarbando. Yo quiero arrancar con lo que arrancaste en cuanto a mi acotación, es que debe de haber un inicio. Nos encantó que tú nos contaras tu inicio de la experiencia de las cosas en el espíritu, del poder del espíritu que empezó a tocarte y aún de tus temores y tus miedos que tuviste porque no conocías qué era, oíste hablar en lenguas, no sabías qué era, pero en vez de huir, buscaste. Y eso es lo que a muchos les ha pasado. Han tenido un inicio donde han tenido alguna experiencia con el espíritu, pero se han echado para atrás porque han caído en el engaño, o hemos caído en el engaño de que eso, no sé por qué, a nosotros como de Teresa, cuando empezamos a tener experiencias con el Espíritu Santo y fuimos a buscar un líder evangélico, por supuesto no era alguien que tenía el Espíritu Santo, pues empoderado, bautismo, nos dijo, no, aléjense de esto es del diablo, imagínense. Entonces, obviamente, gracias a Dios no le hicimos caso, sino que le hicimos caso a la Biblia y buscamos personas que fueran afines a la palabra de Dios. Entonces, Cristian, si en caso tú nos puedes hablar de tu propia experiencia, tú viviste todas estas experiencias y más con tus padres, ¿cuándo arrancaste tú con esa experiencia con el Espíritu Santo? Sí, o eso o algo que quieras acotar a la charla, por favor. Claro que sí. Sí, definitivamente el Señor nos lleva a todos yo digo, es como un viaje, ¿verdad? Espiritual en ese sentido. Y Él respeta mucho nuestra individualidad. Y eso es lo que yo aprecio mucho del Señor. Hay un Proverbios que a mí me llama mucho la atención, que escudriño mucho. Es Proverbios 25:2, donde dice que es gloria de Dios ocultar un asunto y gloria de reyes encubrir ese asunto, ¿verdad? O descubrir el asunto. Hay unas versiones en inglés que lo traducen a tesoro en vez de asunto. Y yo creo que es eso, ¿verdad? Y yo la relación que he podido aprender con el Señor es de entender que a Él le gusta esconder esas revelaciones, le gusta esconder esos tesoros. Y Él quiere que nosotros vayamos atrás de ellos, ¿verdad? Entonces Él nos empieza a dar las pautas, nos empieza a revelar cada vez poco a poco para que nosotros vayamos buscando, ¿verdad? Como bien decía Luis ahí. Y yo, mi primera experiencia así que marcó mi vida fue en Bolivia. Yo al acabar la universidad acá me fui a Bolivia un año como cooperante canadiense y me fui ahí cerca de Brasil, andaba ahí por el subtrópico, ahí cerca de Santa Cruz. Y me recuerdo que estaba viajando ya casi para regresarme a Canadá y estaba en un bus y me tomaba, era un trecho de unos 400 kilómetros, pero tardaba como 10 horas por la falta de infraestructura que había en el lugar. Y en la noche viajábamos porque el calor, ¿verdad? Y me recuerdo que pues en ese entonces yo todavía no había tenido encuentro con el Señor, había sufrido algunos daños en mi corazón, culpaba
todo a todos y siempre mi relación con el Señor estaba, pero sin embargo yo sí me había enfriado. Y recuerdo bien que en esos días ya el Señor venía tratando con mi corazón, venía sanando mi corazón. Y llegué a entender lo que el Señor me estaba hablando y por qué el Señor me había llevado tan lejos para apreciar muchas cosas y yo empezar a buscarlo a Él de una manera más genuina. Y me recuerdo que en ese viaje, durmiendo, sentí cuando bajó la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y fue tan pesada la presencia de Dios que yo intentaba abrir los ojos y no podía. Medio parpadeaban. Y yo quería y medio abría y miraba de reojo a las personas. Pero lo que me llamó la atención es que de repente una niña empezó a cantar un corito, no me recuerdo la melodía ahorita, pero el corito lo escuchaba de niño que decía, la misericordia de Dios es más grande que la vida. Y escuchaba a la niña cantando esta canción y el Señor ministrando mi corazón, ¿verdad? Que su misericordia era más grande que la vida. Y el Señor sanando y su presencia muy tangible sobre mi vida en ese momento. Y bueno, al final no sé ni cuánto tiempo pasó, pero cuando pude reaccionar y buscaba a la niña, no encontraba a la niña. La niña más cerca que había estaba como a 5 filas más atrás y era en la madrugada, ¿verdad? Y a partir de ahí fue que empecé a buscar, el Señor empezó a inquietar mi corazón y de ahí fue un trato conmigo, el Señor diciéndome que Él era mi amigo. Y esta parte me costó entenderla mucho por la sanidad que el Señor estaba dando a mi corazón en ese entonces. Pero me recuerdo que llegaba alguien que tenía dones proféticos o un profeta a la iglesia y siempre yo decía, Señor, háblame, dame una palabra. Y tenía esa hambre, ¿verdad? Que quería buscar, solo que todavía tal vez no sabía cómo o no tenía esa experiencia, pero el hambre estaba ahí. Y siempre la misma palabra era, que Dios dice que Él es tu amigo, Jesús es tu amigo. Mi mamá yo creo que por 5 años me pasó diciendo lo mismo. Me decía, Jesús es tu amigo. Y lo entendía más o menos en mi cabeza con mi razón, pero no llegaba a mi corazón todavía, hasta el día que llegó. Y el día que llegó, hermanos, lloraba y lloraba y lloraba. Y ahí fue donde empecé yo a clamar todos los días. Y él decía, Señor, yo te quiero conocer como mi amigo. Yo te quiero conocer como Dios verdadero. Y empecé a hacer la misma oración día y noche tras noche. Todas las noches lo hacía y lo hacía y lo hacía. Y escuchaba testimonios y decía, Señor, tú te has mostrado a tantas personas. Yo quiero, yo quiero. Hasta que un día escuchando una prédica precisamente sobre el amor de Dios y la presencia tangible del Señor, en mi corazón yo dije, Señor, eso es lo que yo quiero. Y ahí bajó el Espíritu Santo y me quebranté. Y el Señor me empezó a hablar a mi espíritu, de mi espíritu. Y ahí fue donde en realidad empezó a haber un cambio en mi vida. Y yo pude experimentar esa parte del Señor. Y de ahí para adelante, pues ya lo demás es historia, ¿verdad? Y pues el Señor fue ya abriéndome camino para donde Él quería usarme y colocarme, ¿verdad? Ahí estuvimos con mis papás y con Reinhard por mucho tiempo juntos, hasta hace 3 años que ya entonces nos enviaron con mi esposa para estar ahí con los Alburés, que tengo entendido que estuvo aquí con ustedes hace un par de semanas. Y pues ahora estamos trabajando juntos allá en la iglesia de una suburbia a unas media hora, 40 minutos de Toronto, que se llama Mississauga. Y pues ahí estamos, sirviendo al Señor, aprendiendo y siempre hambrientos, ¿verdad? De esa intimidad con Él. Y en cuanto a dones, ¿verdad? Yo creo que definitivamente el Señor a mí, cuando viajo, es que se me prenden todos los radares. Y entonces entro en la atmósfera espiritual ya más territorial y ahí es donde de repente entro en acción, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, por lo general soy un poquito más tranquilo que quizás mi papá o mi mamá y Reinhard, pero definitivamente el Señor siempre está queriendo revelarnos esos tesoros, esos secretos, y es de nosotros ir atrás de ellos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Definitivamente esto nos bendice tanto a nosotros porque aquí habemos tantas personas con mucha sed de crecer y de experimentar más de esa presencia, esa plenitud del Señor. Me encanta escuchar lo que ustedes están diciendo porque solo pienso, Señor, preciosa tu promesa de darnos tu espíritu en medio de nosotros. Es
es algo tan asombroso, de verdad, que es algo que no nos queremos perder. Y por eso yo estoy segura que aquí entre nosotros ah, hay muchas personas que tienen sed y hambre de seguir experimentando al Señor, de en la manera natural de nuestra vida experimentar esa vida sobrenatural que es nuestro Dios en medio de nosotros. Así es de que quisiera que alguno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos, que quieran preguntar algo, compartir algo antes de que ellos oren por nosotros y nos impartan de esa hermosa don de Dios que ha puesto en ellos. Así que pónganse volumen los que deseen para preguntar o participar. Vamos a ver quién es el primero que se anima. ¿Ah? Buenas noches. Glory, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerles una pregunta. ¿Qué impide que seas o tengas la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué impide que tengas relación con el Espíritu Santo? Mire, una es que uno esté en pecado. Otra que impide es la forma, el entendimiento que yo tengo del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, la doctrina que hay. Yo me recuerdo que cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, a mí me habían dicho que tuviera cuidado quién imponía manos sobre mí. Y segundo, me habían dicho que ninguna mujer impusiera manos sobre mí. Y entonces, cuando nosotros estábamos en una reunión donde llegó una mujer que era evangelista y ella empezó a predicar, pero fíjense que el Señor a mí me había bautizado ya. Yo me despertaba orando en lenguas y me despertaba sobresaltado y decía, ¿qué estoy diciendo? Y entonces, cuando ella llegó, yo le dije, mire, a mí me pasa esto. Amigo, usted ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. Lo que usted tiene es que manifestarlo. A ver, voy a orar por usted. Y entonces empezó a orar por mí, pero yo reprendo en el nombre de Jesús, que no sé qué, y empecé a ponerme en contra de lo que ella estaba orando. Entonces yo tengo que estar de acuerdo en esto. Entonces, en ese momento vino ella y yo estaba orando en español y ella dijo, ay, qué bueno está orando en lenguas. No, le dijo Arlina, él está orando en español. Entonces me dijo, no tienes que orar en español. Deja que Dios te dé el lenguaje. Esa es una parte. Dice que Dios les dio que hablasen en lenguas. A veces nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que hacer. Es Dios quien te da el lenguaje. Es Dios quien te da el lenguaje. Es Dios quien te da las lenguas. Entonces, lo que tiene que ver es un corazón sincero y creer. Decir, Señor, tú dices que tú das el Espíritu Santo. Si yo estoy siendo malo, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más tú darás el Espíritu Santo a quien te lo pide. Entonces, Señor, yo creo que tú no me vas a dar una serpiente, ni me vas a dar alacranes, ni nada. No, tú me vas a dar tu Espíritu y yo te lo pido. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dice que el Padre lo da. Y dice que Jesús lo hace. Jesús es quien me bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que nos da el Espíritu. Y es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces, es Jesús quien nos bautiza. Es Jesús quien bautiza. Pero yo debo de creerlo. Entonces, si yo he recibido a Cristo Jesús, si estoy limpio por su sangre, yo sé que el Espíritu de Dios me selló con su promesa, pero lo que necesito es que fluya el Espíritu de Dios y venir y decir, ok, Señor, yo voy a empezar a hablar en lenguas. Señor, dame las lenguas, dame el lenguaje que tú quieres que yo hable. Y entonces creerlo. Entonces yo lo que le aconsejo a todos es esto. Abre tu boca y empieza a emitir un sonido y deja que Dios tome tu lengua. No es que sea que Dios los esté manipulando, no, sino que es para facilitar. Entonces vengo y le digo, empieza, y entonces empieza a mover su lengua y ahí sale el lenguaje que Dios tiene para ti, el lenguaje que tiene para uno. No sé si responde a tu pregunta, pero eso es, a veces es más la incredulidad. Gracias. Yo les quiero contar mi experiencia.
llegamos juntos a pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Y él empezó a mover un dedito así, yo decía, está moviendo un dedito. Y yo lo miraba, pero yo no recibía nada porque estaba más pendiente de que él recibiera a que yo lo recibiera, pero yo lo anhelaba. Entonces pasé 3 días, porque fueron 3 días de campaña, y los 3 días yo pasaba y yo pasaba. Y el último día yo le digo, Señor, si yo también soy tu hija, yo también quiero, ¿verdad? Yo quiero, pero nada. Y entonces comencé a hablar algo así como un monosílabo. Y no entendía nada, porque no entendía nada. Entonces, bueno, dijo ella, ya está, la señora, ¿verdad? Que ahora. Entonces me fui a la casa y al día siguiente viene el enemigo y te pone dudas. Pensé, no, eso no eran lenguas, y ese era un monosílabo, empieza las dudas a llegar. Y entonces yo dije, no, Señor, si tú me diste las lenguas, que yo lo pueda hacer de nuevo, ¿verdad? Y entonces se me durmió la boca, pues el Señor tan lindo, ¿verdad? Conoce cada cabeza, como quien dice, te cuesta convencerte. Me durmió la lengua y yo comencé con mi monosílabo. Y seguí con ese monosílabo tal vez media hora, y luego me cambió las lenguas. Y seguí, pasé como 5 horas de rodillas. Y va de cambiarme lenguas y cambiarme lenguas. Y desde entonces no paraba. Iba a la cocina y estaba tan feliz que no paraba. No entendía nada, pero sabía que era el Espíritu de Dios porque me sentía lleno mi corazón. Entonces, son diferentes experiencias, ¿verdad? Hay quienes no sienten nada, otros sí, pero no hay que dudar, hay que creerle al Señor. Gracias, gracias. Pepe, ¿tienes algo? Bueno, primero quiero saludarte, Ramón y Arlina. Un abrazo muy grande a ambos, los quiero mucho. También a Claudio y la Lila, a Rodrigo Mena, que ya lo vi por ahí. Y Glory, preguntabas algo que es muy interesante. Yo la semana pasada les conté nuestra experiencia y cómo nosotros recibimos bautismo en el Espíritu Santo el mismo día que nos entregamos al Señor, sin saber ni lo que era, y no tuvimos en ese momento ninguna manifestación de lenguas, nada. No oramos en lenguas todavía. ¿Por qué? Pues por lo mismo que están hablando. O sea, aquí no cabían las lenguas. O sea, era como hacer el ridículo, qué sé yo, no sé. Pueden haber criterios, doctrinas, muchas cosas que nos limitan. Pero una cosa sí es cierta. La palabra dice que si un hijo te pide un pez, no le vas a dar una piedra, ¿verdad? Y con mucho más gusto, el Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Si de corazón hemos entregado nuestra vida al Señor y le pedimos al Padre, bautízame en el Espíritu Santo, lléname de la presencia de tu Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a mí, quiero que obres a través mío. Vamos a empezar a ver el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo vamos a ver en muchas formas. La mayoría de las personas que no tienen todas mis limitaciones empiezan a orar en lenguas inmediatamente, la mayoría. Pero hay muchos que no pudimos, que nos costó mucho. Yo les conté cómo pasaron semanas y después Andy Carrodeguas y yo juntos recibimos las lenguas. No recibimos el bautismo ese día. Yo sé que ya yo estaba bautizado en el Espíritu Santo desde el día que me entregué al Señor, porque, por ejemplo, uno de los primeros frutos que vimos fue esa noche, llegamos a la casa, Maida fue a desempolvar una Biblia vieja que tenía por ahí, porque yo no tenía ninguna. Ella fue a desempolvar la Biblia y empezamos a abrir y a leer en diferentes partes de la Biblia y decíamos, pero esto, yo creo que esto alguna vez lo habíamos visto, pero no lo entendía. Se empezó a revelar la palabra en nosotros de una forma poderosísima. Al día siguiente empezamos a ver el fruto en muchas otras formas. Empezamos a ver cómo la gente abría su corazón a lo que les estábamos comentando. Por ejemplo, eso es fruto del Espíritu Santo hablando a través nuestra
en una forma sencilla y natural, como hablamos todos los días. No hay que ser, qué sé yo, no hay que hablar religiosamente, ni hay que hablar escrituras, ni nada por el estilo. No, hay que dejarse guiar por el Espíritu y cada uno el Señor lo guiará en una forma diferente. Ahora sí debemos estar abiertos a las lenguas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo orar como conviene. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no entendemos. A veces son solo gemidos. Y les quiero contar una experiencia. Cuando la semana pasada hablamos y Andy contó de cuando dimos el seminario de vida en el Espíritu en el Liceo Guatemala y todavía éramos católicos, todo esto fue siendo católicos, aunque nos entregamos en un grupo pentecostal, recibimos bautismo del Espíritu en ese grupo pentecostal, pero continuamos trabajando en la renovación carismática católica por varios años. Yo estuve 9 años. Y yo recuerdo cuando dimos uno de esos seminarios de vida en el Espíritu en el Liceo Guatemala, donde Andy era el director, llegó un hermano, uno de los que recibió el seminario, y cuando pidió que quería orar para recibir el bautismo en el Espíritu, yo estaba ahí con Mayra y alguien más que no recuerdo. Yo le pregunté a Andy si había sido él, pero él me dijo que no, que él no recuerda esa parte. Alguien más que no recuerdo quién fue, estábamos con él. Y cuando este hermano recibió el bautismo en el Espíritu Santo, empezó a saltar en la silla, pero saltaba como que flotaba en la silla. Pero no es cuestión de que daba saltitos así. No, eran saltos, qué sé yo, de 30, 40 centímetros de alto. Su cuerpo entero saltaba. O sea, nunca he vuelto a ver una cosa así. Pero este hermano recibió una unción tal que por años y años, y todavía lo veo de vez en cuando en las reuniones que tienen el grupo de Unidos para Orar, este hermano se llama Paco Gali, por si alguien lo conoce. Paco Gali es un hombre de origen, no sé si es austriaco o algo por el estilo, pero es europeo. Y Paco, el Señor lo movió a empezar a ir a la montaña en Guatemala. Y yo empecé a oír testimonios de un hermano que levantaba a los muertos. Y ese era Paco Gali. Pero el día que él recibió el bautismo en el Espíritu, la expresión fue tan rara. Por supuesto, la llenura del Espíritu fue tan tremenda como que Dios quería mostrarle a él, de alguna forma, quería mostrarle a él que estaba muy presente y que lo estaba llamando a un ministerio muy difícil. Y resucitó a muchos muertos, y no muertos de 5 minutos. A muchos. El Señor lo usó a Paco para resucitar muertos entre gente muy humilde en la montaña. Esos fueron testimonios que me llegaron de gente muy seria. Yo no lo vi. Yo no estuve presente en ninguno de esos casos, pero oí esos testimonios. Vimos muchas experiencias, aún de personas que no oraban en lenguas. Les voy a contar otro caso. Perdón si les robo 2 minutos más. Fuimos a Puerto Rico, una delegación de Guatemala. Estábamos empezando con la renovación carismática católica y venía una de las convenciones que ya se estaban haciendo en Aguas Buenas, Puerto Rico. Eso queda en la montaña, en Puerto Rico. Nos ubicaron en distintas casas. Una gente encantadora, nosotros, a Mayra y a mí, nos ubicaron en una casa que nos trataron como reyes. Bueno, en todos lados nos trataban así. Pero dentro de nuestro grupo fue un abogado, que ya falleció, pero este abogado en ese momento, él aún no acababa de creer bien en las cosas, pero estaba muy intrigado. Él había pedido el bautismo en el Espíritu, pero ni oraba en lenguas, ni había visto ninguna señal. Y a él lo ubicaron en una casa en la montaña, con las condiciones normales de personas que viven en ese tipo de caseríos en la montaña, donde había mucho frío y él para bañarse tenía que salir a bañarse en una bañadera que había así afuera, al aire libre. O sea, él nos contó muchas cosas de estas. Dice que una mañana
no sé si fue al día siguiente que llegamos o 2 días, no tengo idea. Una mañana llegaron y él empezó a oír ruido afuera del cuarto donde él estaba. Y lo llamaron por su nombre. Salió y tenían a una señora sentada frente a él con el vestido un poquito arriba de la rodilla y las piernas completamente llagadas, como que fuera lepra, pero todo dice que eran llagas horribles. En todas las 2 piernas estaban llenas de llagas. Y no estoy hablando de heriditas, estoy hablando, según él me contó, que eran llagas. Y llegaron y le dijeron, hermano, la trajimos aquí para que usted ore por ella y que el Señor la sane. ¿Saben lo que pasó con este amigo en ese momento? Que casi se muere él del susto. Él no tenía la menor idea ni de cómo orar. No sabía ni qué hacer. Entonces todos cerraron los ojos y empezaron a orar. Y él cerró los ojos y empezó a pelearse con el Señor. Y le decía, Señor, ¿por qué me has puesto a mí en esta posición? Si tú sabes que yo ni he visto la sanidad, ni creo en esto así. Y yo sé que tú eres grande y que tú puedes hacer cualquier cosa, pero Señor, yo nunca he orado por algo como esto. Y en eso todos empezaron a dar gracias al Señor y a cantar, a decir, aleluya, aleluya. Y él abrió los ojos. Dice que tocó la pierna de esta señora, era una ancianita, porque parecía piel de bebé. Ahora explíquenme ustedes quién puede hacer eso sino Dios. No dependía de él, no dependía de que él orara en lenguas perfectamente, no dependía de que él tuviera una fe gigantesca, dependía del amor de mi Padre. Entonces, vamos a ver muchas cosas que no tenemos por qué meterlas en un cajón. Cada uno de nosotros ha vivido una experiencia diferente, pero todos nosotros hemos visto al poder de ese Dios maravilloso tocando corazones y sanando corazones, y eso es lo más lindo. Y también hemos visto sanidad. Tuve otro caso, un esposo de una prima de Maida, que fuimos a dar un seminario en El Salvador, y a Maida el Señor le había estirado una pierna. A Maida el Señor la sanó, ella tenía una pierna 2,5 centímetros, eran centímetros o pulgadas, centímetros. 1 pulgada, o sea, 1 pulgada más corta que la otra. Ella usaba un tacón interior en el zapato y también tenía un problema en la columna muy grave, y cuando el Señor la sanó, no solo la sanó de la columna, sino que le estiró la pierna, y hubo una persona que fue testigo porque no creía todavía en nada, era la primera vez que llegaba a una reunión, y fue testigo de cómo el Señor fue estirando la pierna mientras todos con los ojos cerrados orábamos, y en el momento en que las 2 piernas se juntaron, todos sentimos un perfume delicioso en el lugar y todos empezamos a adorar al Señor y a alabar al Señor. Pues después de esa historia que le pasó a Maida, fuimos a El Salvador y venía este esposo de la prima. Y de repente ella corriendo, ven, allá, oré por aquella señora y se le estiró la pierna. Y se puso él a medirle las piernas a todo el mundo ahí. Todos los que llegaban a pedir la oración los sentaba recto y les medía las piernas. Y el Señor le puso 3 o 4 personas con una pierna más corta que la otra, y se les tiraban las piernas y lo veían todos, lo veían. Y fue increíble, o sea, fue uno de esos momentos maravillosos, hasta que a él se le subió, hasta que él se creyó que él era el estirador de piernas. Y ya no se estiró ni una más. Hasta ahí llegamos. Dios es curioso y nos ama, pero yo sí quiero exhortarles a que cada uno pidamos el bautismo en el Espíritu Santo. Gracias, Pepe. Sí, creo que ese es el paso a seguir ahorita, ¿no? Pero quisiéramos también darle oportunidad. ¿Alguien más quiere decir algo? Aquí están nuestros queridos invitados para que nos digan algo. Rodrigo, ¿quieres hablar? Bueno, buenas noches a todos. Primero, un saludo especial a mi amigo muy querido desde que llegó al Ecuador, desde que le conocí. Luis está de cumpleaños, así que cierto, Luis, se me había olvidado. Luis, bendiciones. Entonces, mírenme,
digamos, siento mucho fuego este rato, dando todos estos testimonios. Y bueno, digo, cuando llegué al Señor, yo también, de alguna manera, cuestionándome un poquito, pero empecé a hablar en lenguas y he hablado en lenguas casi desde que a los pocos meses de que conocí. Y ha sido un diálogo con él. Bueno, digamos, hay testimonios de cosas poderosas que el Señor ha hecho utilizándonos en determinado momento individualmente o como familia. Lo interesante de este tiempo es que porque uno dice, bueno, digamos, del Espíritu Santo viene el soplo, digamos, ¿no? Y siente el viento del soplo, ¿no? Y de pronto llega y te topa, oh, qué bendición. Pero estaba las experiencias que he tenido últimamente en esta relación, el Espíritu me llevó a ver algo especial. Él dice que Él mora en nosotros. Y Jesús dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. En Juan 14 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y después Él dice, el Padre mora en mí y yo moro en ustedes. Entonces, qué interesante. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros. Y si vemos, digamos, cómo se dio la creación, digamos, todo en el poder del Espíritu de Dios, del Padre, del Hijo, con la intervención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, para mí, o sea, ha sido este tiempo el descubrirle un poquito más. O sea, digamos, porque creo que falta mucho, pero descubrir que Él mora en nosotros. Entonces, cuando le pedimos que nos llene el Espíritu Santo, Él ya simplemente necesitamos que se manifieste lo que ya vive y mora en nosotros, porque cuando nosotros le aceptamos, Él empezó a morar en nosotros. Y entonces, nosotros al pedirle debemos pedirle que se manifieste desde el interior. Entonces, muchas veces esta confusión de que, digamos, a muchos nos ha pasado, entonces, digamos, al producirse algún milagro delante de nosotros. Entonces, a confundir de dónde viene el poder. Y de pronto ya nos confundimos y nos atribuimos en nosotros el poder. Es del don que me dio. Y entonces yo tengo el don y digamos, se me suben los humos. Entonces hasta que el Señor me retira, pues yo no sé, no le estoy dando la gloria, digamos, no se le da a Él toda la gloria porque de Él fluye el Espíritu. Entonces, es algo tan maravilloso en este tiempo, ¿no? De sentirle a Él. Yo hablo mucho en lenguas y oro en lenguas y le alabo en lenguas. Y digamos, realmente las experiencias que he empezado a tener en la relación de Él, cuando le escucho a Él, que mora en mí, alabar al mismo tiempo que yo estoy alabando, la misma alabanza, ¿no? Y bueno, digamos, no voy a alargar las cosas que Él me ha llevado en este tiempo a tener en esa relación, los encuentros con Él. He sido levantado y con Él y realmente
veo yo que es un tiempo en que Él quiere manifestarse en nosotros. O sea, Él quiere que nosotros abramos nuestra mente, porque estamos muchas veces controlando las cosas con la mente, y el espíritu es espíritu, ¿sí? Y entonces cuando nosotros controlamos con la mente, bloqueamos esa relación en el espíritu. Y entonces Él, digamos, veo una riqueza enorme aquí delante mío, hombres de Dios llenos del Espíritu, porque el Señor les ha tocado, les ha dado la palabra y lógicamente el Señor quiere que eso se manifieste en el poder, porque estando el Espíritu Santo, estando Jesús con nosotros y el Padre con Jesús, ese poder se quiere manifestar ahora. Ha llegado el tiempo, ese poder se quiere manifestar. Yo les animo, les invito a que, digamos, encontremos cada uno en esa relación ese fluir del Espíritu que mora en nosotros y que tiene poder y que se quiere manifestar en este tiempo, con señales, con milagros, digamos, personas siendo bautizadas y que hablen en lenguas y que tengan dones. Y el Señor, yo siento eso, y siento participarles de esto y simplemente, bueno, busquemos, porque a la final la unidad se empieza a dar en esa relación con el Espíritu. Y en esa relación con el Espíritu, en la unidad con Él, Él habla de que en los últimos tiempos, pues la iglesia va a unirse. Y yo creo que todos somos la iglesia. Y en ese buscarle al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a ir manifestando en mayor poder. Pero Él es la gloria de Él. La gloria es siempre de Él. Y eso es lo que tenemos que reconocerle, es la gloria. Todo lo que nos dé Él en los dones, en las manifestaciones, rindámosle a Él, rindámosle corona y rindámosle todos los dones a Él. Nos dio dones de maestros, de profetas, de apóstoles, rindámosle a Él para que Él se glorifique y para que su espíritu obre y que la iglesia tenga esa unidad que habla en Juan 17, esa unidad de la oración esa de Jesús en Juan 17. Así que veamos que el Señor se manifieste en nuestro espíritu con su espíritu y con su poder. Amén. Gracias, Rodrigo. Obviamente es lo que necesitamos, esa manifestación y el poder del Espíritu Santo. No se olviden de que lo que yo tuve de profecía para este año al principio fue un avivamiento. Yo no profeticé la pandemia, no me echen la culpa a mí. Yo profeticé un avivamiento grande. Ramón, te devuelvo la palabra para si tú tienes algo que añadir, que decir a ti o a Cristian, para que pues después de algo que digamos, pues nos dediquemos a orar un tiempo también, ¿no es cierto? Buscar. Obviamente si alguien más quiere decir algo, pero Ramón, ¿hay algo que quieras añadir ahorita antes que alguien más participe? No, Luis, si hay alguna pregunta que la aprovechemos ahora y si no, después oramos, tomamos un tiempo de oración. Ya. ¿Alguien más quiere intervenir entonces antes de dar tiempo a la oración? ¿Alguien más? No quisiéramos que alguien se quede con la gana de que quiera decir algo. Bueno, si no, entonces, Ramón, Luis, ¿quieres decir algo? ¿Te pusiste volumen? Buenas noches, pastores, buenas noches con todos y perdón que
me queda intrigada la prédica del pastor Ramón. Una pregunta, ¿los cristianos necesitamos liberación? Pregunta uno, y a la esposa del pastor preguntarle si dicen que existen espíritus, ¿qué tan real en la vida de las personas o de los cristianos debería suceder estas dos cosas? Tanto la liberación o la parte de qué pasa con lo que nosotros no vemos y ustedes tienen ese don de percibir. Y aprovecho, feliz cumpleaños, mi querido pastor Torero. Muchas gracias. Luis, lamentablemente, o no, tal vez no lamentablemente, sino que generalmente diría, por todas las personas que yo he orado son cristianos. O sea, el espíritu de Satanás, los demonios están ahí siempre buscando la oportunidad de poner opresión, de poner problemas a las personas, y a veces uno no discierne por qué tiene cierto tipo de problemas. Pero yo he orado por toda la gente, por toda la gente que hemos orado han sido cristianos. Han aceptado al Señor, han estado caminando. Algunos, es más, te voy a dar un testimonio. En una oportunidad hubo un congreso o un evento de la iglesia, del ministerio en Monterrey. Y llegó un predicador de una iglesia muy famosa que tiene mucha relación con Ministerios Verbo, y ellos llevaban la alabanza. Ellos fueron invitados para darnos un seminario de alabanza, y cuando dijeron, ustedes ya tienen todo el don de la alabanza, o sea, ya saben cómo danzar y cómo alabar. Pues este hermano empezó a predicar y estaba ahí en eso, dijo, yo quiero que oren por mí. Tengo un problema en el estómago, no sé qué hacer. Venía de un país de África, no me recuerdo si de Nigeria o de Kenia, y no sé qué pasó, ¿verdad? Tal vez comí algo, pero yo ya tomé esto, y no me alivio. Si pueden orar por mí. Entonces me llamaron los hermanos ahí y me dijeron, a ver, ven a orar tú, porque de repente puedes discernir algo. Y empecé a orar, y él es un reconocido apóstol. Entonces empecé a orar por él, y lo único que yo recibí es, bendíganlo. Y empezamos a orar, y yo le dije, miren hermanos, lo que Dios me muestra a mí es que lo debemos de bendecir. Y empezamos a bendecirlo. Y en ese momento pasó algo, que él se sanó. Y entonces siempre me quedé yo vi que él se mejoró y predicó y todo, pero nunca pude volverme a acercar a él y no sabía qué era lo que había pasado. Yo dije, Señor, un día tú me vas a mostrar qué fue lo que pasó. Y a los años, quizá unos 10 años después, me encuentro a un hermano en Dallas, que él iba a esa iglesia. Y entonces le dije, mira, yo tengo esta curiosidad. Me olvidaste, me dijo, el hermano fue libre, me dijo. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que él había ido a predicar a Kenia o a Nigeria, y le habían dicho, cierre su puerta, porque aquí se meten personas y le pueden robar o le pueden hacer algún tipo de brujería. Entonces dice, yo cerré mi puerta porque fue a predicar a un instituto, a una iglesia que tiene instituto bíblico, y ahí tenían la habitación. Entonces, él dice que cuando él llegó, vio que salió una mujer y lo empezó a maldecir. Y entonces, a raíz de esa maldición, pues lo que había en él era una palabra de maldición. Entonces, cuando el Señor me dijo, bendíganlo, ¿cómo se llama? Se contrarrestó la maldición, y él vino y se sanó. ¿Qué era lo que había en él? Era una opresión. Había una palabra de maldición. ¿Por qué? Yo no sé, ¿verdad? No sé, no la puedo explicar. Pero sí ha sido, digamos, la persona que yo podría decirte que yo dudaría de que hubiera habido un espíritu inmundo que estuviera en él, pero lo estaba agobiando. Ahora, he visto otras personas que sí,
quizá posiblemente no se han rendido al Señor, posiblemente tienen un área de pecado, posiblemente. Yo te he entendido y he comprendido que a través de la administración que he hecho con las personas, he encontrado varias áreas comunes donde las personas necesitan reconocer. Satanás es muy astuto y lo que hace es chantajearnos y nos chantajea haciéndonos creer que Él tiene dominio todavía sobre nuestras vidas. Entonces lo que hay que hacer es lo que les decía, llenarnos del Espíritu Santo, conocer la palabra de Dios, buscar a Dios, y entonces se van rompiendo un montón de mentiras y cosas que hay en nuestra mente que Satanás ha puesto. Hay gente que se siente culpable. Te voy a poner otro ejemplo para que veas. Una vez predicando en Chajul, un pueblo indígena en Guatemala, estaba compartiendo todo este mensaje de un mensaje de liberación. Y entonces se me acercó un hermano y me dijo, un pastor, me dijo, mire hermano, me dijo, yo tengo problemas, me siento mal. Yo cada vez que me paro a predicar, me siento condenado. Porque usted mencionó una de las áreas y yo he caído en esa área. Y me da vergüenza decirlo, pero yo ayunté con animales. Y entonces, por tener esa situación y nunca haberla confesado, él estaba atado. Entonces le dije, mira, Jesús ya te perdonó ese pecado, ya te lavó con tu sangre, con su sangre. Lo que tú tenías es nada más entender que Satanás te tenía chantajeado, pero tú ya fuiste perdonado. Entonces oré por liberación por él, quedó libre, y la vez siguiente que llegué, él me dijo, fue el primerito que llegó y me dijo, hermano, yo me quedé libre de toda esta situación. Nunca más volví a sentir una palabra de condenación. Esos son casos de personas que han estado ministrando la palabra de Dios. He orado por otros pastores y igual. He tenido, te puedo contar, tal vez unos 10 pastores en los cuales hemos visto el resultado de liberación en sus vidas de opresión. Algunas porque han abierto alguna puerta como envidia, como rencores, perdón, falta de perdón, qué sé yo, de tanta ofensa que han recibido. Entonces lo he visto. Ahora, entre los hermanos, yo creo que todos deberíamos, no todos, pero cuando venimos al Señor, como dice alguien, pues los pescados necesitan ser limpiados y todos necesitamos una limpieza. Y la mejor liberación, les voy a decir esto, la mejor liberación es la autoliberación. Cuando tú vienes y te sujetas al Señor y dices, yo no quiero ningún demonio en mi vida, no tiene por qué estar en mi vida, yo rompo toda relación. Y ahí tengo testimonios sobre ello, pero me puedo pasar toda la noche conversándoles un montón de testimonios. Entonces, de ver gente que ha confesado y ha dicho, hoy yo estoy decidido a seguir a Cristo y no quiero nada más con Satanás y voy a cambiar mi vida. El problema es que a veces titubeamos, podemos estar entre Jerez y la frontera, como dicen, ¿verdad? Entre Dios habla, o sos frío o sos caliente, pero tibio no. Entonces, eso lo he visto y he visto, que te dijera, personas nuevitas en el Señor por las cuales hemos orado. Te voy a contar otra, la última que les cuento, que tiene mucho de sentido, de gracia también. Es que tengo tanto de seriedad. Una vez llegó una hermana, les voy a contar mejor esta. Una vez llegó una hermana, una que es licenciada de apellido Rodas, que la han de conocer Luis, Claudio y algunos hermanos, Pepe también. Ella llegó, ella era directora de una escuela que estaba ahí por el Campo Marte, por el no sé qué, el comisariato del ejército. Ahí había una escuela para los que se conocen Guatemala. Y ella me dijo, mira, vengo por ti, ya hablé con los hermanos y quiero que vengas porque hay una muchacha en la escuela que está endemoniada y toda la escuela está alborotada y no sabemos qué hacer. Y me dijeron que viniera por ti y vengo por ti y vámonos. Le dije, pero voy a hablar. No, ya venite, y nos fuimos. Yo pregunté y me dijeron, sí, anda. Y fui. Y cuando entré, toda la escuela estaba afuera en el patio. Era escuela de secundaria. Y en el aula había una muchacha caminando y rugiendo como león. Y entonces, y todos me dijeron, ¿cómo se llama? Hermano, mire, no va a entrar ahí. No, yo sí voy a entrar, le dije, no se preocupe. Y cuando ella me vio, se fue para la esquina opuesta de la puerta. Yo entré y le dije, ven para acá. Y empezó a caminar hacia mí. Le dije, la vas a dejar libre. La cosa es que fue libre la muchacha. Y en eso salió ella llorando y le dije, ven y háblale a tus compañeras, invítalas que vengan de nuevo a la clase.
No querían entrar, todas tenían miedo. Tenían miedo, decían, no, ella no, vengan. Sí, ella decía. Entonces empezaron a acercar unas que otras y la empezaron a abrazar y empezaron a llorar. La cosa es que le dije a la directora, le dije, ahora reúneme a toda la escuela y les voy a predicar. Y eso fue toda la escuela. Yo no sé cuántas alumnas eran, pero ella no era cristiana. Ella no era cristiana. Pero ahí aceptó al Señor, fue libre, aceptó al Señor y después vino toda su familia. Entonces, pero yo te digo que la mayoría de los hermanos, de las personas que hemos orado por liberación, han sido hermanos, porque han estado en opresión, porque Satanás los ha chantajeado, porque no están firmes en la roca, no están firmes en su creencia, no están firmes en la palabra de Dios, porque hay incredulidad, porque hay cualquier otro tipo de cosas. Y es lo que Dios nos habla a nosotros. Por eso le decía, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí, yo sé que lo tenemos. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pero necesitamos la manifestación del Espíritu. Necesitamos que se manifieste ese gozo, esa fe, ese amor, el don de lenguas, el descendimiento de espíritus, las sanidades. Necesitamos que se manifieste el Señor para que la iglesia sea edificada. No es por uno, sino que es para que la iglesia sea edificada. Para ayudar a las personas que están de alguna u otra forma cautivos. Enfermedades, hermanos. Aunque uno ora por unas personas, unos se sanan, otros no se sanan. Pero hemos visto demonios llamados ser cáncer que se han ido. Hemos visto demonios ser diabetes que se han ido. Hemos visto demonios de lo que fuera, de tales enfermedades que se han ido. Tumores que se han deshecho. Lo hemos visto y lo vemos. Lo vemos. Hemos visto personas que de un momento el espíritu de homosexualismo hay en sus vidas ser liberados. O ver gente que ha andado en prostitución ser libres, pero algunas personas no han salido porque no quieren, porque no han querido. Como uno me dijo una vez, no, me dijo, yo mi vida, así como vivo contento, yo no quiero que ores más por mí, porque no hay problema, no oro. Pero cada uno tiene un poder, y el poder que tenemos es el poder de la decisión. ¿A quién quiero seguir? Por eso es la confrontación que le hizo Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Siguen a Jehová o siguen a Baal? Y eso es lo que Dios quiere. Y entonces vas a ver la diferencia y la llenura del Espíritu de Dios que quiere hacer en ti. No sé si responde mucho a tu pregunta, pero tu pregunta para mí era que sí. Los hermanos están en opresión. Ahora, una persona que es totalmente poseída como un gadareno, esas son personas que en realidad no se han rendido al Señor, pero en su misericordia, en un momento, el gadareno tuvo la oportunidad de llegar y clamar a Dios. Y por eso cuando Jesús venía en el mar de Galilea, llegando, hubo una tempestad, como quien dice, para que no llegara. Pero él llegó, y llegó para liberarlo a él, porque ese hombre tuvo su oportunidad de clamar. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay muchos hermanos, yo creo que es poco el tiempo que uno quisiera expresarles tanto para poderles trasladar lo que uno, pues, no es que tenga la verdad, toda la verdad, ¿verdad? No, no tengo todo el conocimiento, pero lo que yo traslado es lo que he vivido, lo que hemos vivido. Tenías una pregunta para Lina, ¿verdad? No, sí, muchas gracias la explicación. Independiente del poder de Dios derramado, una prédica de todos los pastores de ustedes, es un tema, bueno, en particular muy fascinante, muy amplio. Y sí, ya me contestó usted, pastor, lo que la pastora dijo, que ya está respondido, que dijo que hay espíritus que no ustedes tienen ese don de mirarlos y uno, no sé, no, obviamente no puede hacerlo, pero siempre la inquietud de que puede haber problemas en la vida de las personas. Y puede ser eso, de hecho, lo que ustedes explican. Y como les repito, está muy clara la explicación, muy fascinante, y sería bueno que pase todo el mes de agosto en esto. Muchas gracias. Muy amables, buenas noches, muy gentiles. Gracias. Bueno, gracias Luis. Lo que más queremos todos es tener la autoridad, tener el poder, ser llenos y ser libres también, ¿no es cierto? Así es que Ramón, es el tiempo de oración, es el tiempo que tú tienes y Arlina,
como ustedes se sientan guiados para orar por todos nosotros, porque todos estamos aquí con una actitud humilde delante de Dios, porque queremos que ese avivamiento se dé, queremos ser instrumentos de Dios en sus manos, no queremos vernos con limitaciones, pero sabemos que el poder de la oración es importante y aquí estamos pues este grupo que estamos acá listos para recibir la oración que ustedes tengan por nosotros, Ramón y Arlina. Amén. Hermanos, como lo repetía Pepe, lo que necesitamos es ser sencillos, es ser como niños, es creer que Dios tiene su espíritu para nosotros, quiere darnos su espíritu, creerlo, creer que Él nos ama. Dice que Él no escatimó nada para darnos a su Hijo Jesús. Cuanto más, dice, no nos dará todo lo que nosotros pidamos, o no nos dará todas las cosas con Él. Si nos dio a su Hijo Jesús, fue con un propósito, darnos también su espíritu. Y el Espíritu de Dios está en ti. Lo que tienes que hacer es manifestar, que Él se manifieste. Que salgan las lenguas, que los dones de sanidad, que los dones de profecía, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que todo fluya, porque Dios quiere edificar la iglesia. La iglesia es viva, porque el Espíritu de Dios está en la iglesia. Y Dios quiere que ustedes sean una iglesia llena del poder de Dios para que se manifiesten todos esos prodigios y milagros que hay que hacerlo en Ecuador para que la gloria de Dios llene su país. Hermanos, qué bonito. El anhelo de todos es que nuestra nación llegue a ser totalmente rendida a Cristo. Entonces, con ese corazón sencillo, y si Dios dice que siendo malos, como lo hemos mencionado, nosotros, si nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Si nos pide pues, cualquier otra cosa, no le vamos a dar cosas malas. Pero el que le pide el Espíritu Santo, dice, Él se lo da. Él se lo da. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo da. O sea, usted lo sabe. Lo único que tiene que decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero recibir tu promesa. Quiero recibir tu Espíritu y quiero recibirlo. Y yo le invito a que usted, si no ha hablado en lenguas, empiece a hablar en lenguas. Y los que ya hablan en lenguas, mientras yo estoy orando o oramos con Arlina, usted empiece a hablar en lenguas. Empiece a hablar en lenguas. Empiece a hablar en lenguas. Empiece. Ore. Ore ahorita. Empiece. Ori arraba arabasandara y arraba. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay un pueblo tuyo, Señor, que tiene hambre y sed de ti. Un pueblo que reconoce que necesitamos, Señor. Un pueblo que no puede vivir sin un pueblo que te ama, Dios. Un pueblo que tiene necesidad de ti, oh Dios, pero más que necesidad es un pueblo que te ama, Señor. Un pueblo que quiere hablar tu palabra con mano. Un pueblo que quiere manifestar la presencia en todo Ecuador, en todo lugar. Un pueblo que desea ser lleno de tu Espíritu. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que derrames de tu Espíritu cada uno de nosotros y que nos des el don de lenguas. También todos los dones que tú hablas en Corintios capítulo 10, Señor 12, que venga y se manifieste en nosotros, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Jesús, tú eres quien bautiza el Espíritu Santo y fuego. Bautízanos. Voy a rabajar.
Lo pedimos. Eres bienvenido, Señor, eres bienvenido a mi vida. Te anhelo, te anhelo, Señor. Aleluya, Señor, que quiero. Señor, llena, Señor, a Santiago, Santiago también, a Claudia, a Hugo, Señor, a Susana, a Fabián, su esposo, a Señora, Señora Inés, cada uno a Ruth, Señor, oh Dios, a tu también, sí, Señor, en el nombre de Padre, llena, Señor, a Denis, a Andy, Patricia, Señora, Jorge, Paulina, Señor, a todos, Señor, a todos llénanos, Señor, todos, a toda la iglesia desgarriada, toda la iglesia, Señor, que las visiones vengan anoche, los sueños vengan, Señor, las revelaciones vengan, que interpretación de lenguas vengan, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, venga sobre cada uno de nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús. Gloria, Raba, Hashanda, en lenguas, hermano, no abra tu boca, abra su boca. Sí, Señor. Guardemos un momentito de silencio y deje que el Señor le muestre algo en este momento. Abra sus oídos a lo que Dios le va a decir. Y va a venir una imagen, una figura, algo que Dios va a poner en su mente. No solo una palabra, sino que también una impresión, como una foto, como una visión. Si hay alguno de ustedes que haya recibido alguna visión o alguna palabra, aunque sea una palabra como amor, como paz, por poner un ejemplo, sería interesante escucharla. Sabe que el Señor me muestra a mí, me dijo, esta iglesia va a ser una iglesia profética, Los dones se van a empezar a manifestar mucho. Y tú vas a ser un elemento donde vas a empezar a ver, a tener visiones y a fluir en palabras de sabiduría y de ciencia. Y algunos
en la palabra de profecía. Va a haber interpretación de lenguas, pero tú tienes que creerlo y soltarlo. Pero lo vas a ver, lo vas a ver. Cuando venga esa palabra, cuando venga ese pensamiento, corre con Luis o corre donde tienes que ir y decirle, mira Luis, yo he visto, mira Teresita, yo oí, yo recibí esto, díganselo, no se queden callados, no piensen son ustedes. Ustedes arriesguense en decirla, porque Dios va a fluir y usted tiene que creerlo. ¿Alguien recibió algo? ¿Sí? Yo recibía que el Señor decía que Él los quiere usar en sanidades, porque este mundo está sufriendo y nosotros somos sus instrumentos. Entonces, anímense a llegar y orar. Ustedes oren, que el Señor en su nombre hará los milagros, las sanidades que está necesitando la gente. Y también mira un personaje que tenía la mitad de la cara oscura y la mitad clara. Y el Señor le está diciendo, define en qué vas a caminar, en mis caminos o en el mundo. Y eso es muy importante porque el Señor nos pide cada vez más. Él es un Dios celoso. Él nos ama. Para Él nos ama. Entonces necesitamos definirnos nosotros. Eso es lo que yo miré. ¿Alguien más recibió algo? Anímese, anímese. Lo primero que yo recibí fue como una confirmación de lo que Ramón acaba de decir y Arlina acerca de, vamos a recibir muchas historias de ustedes, testimonios diciéndonos lo que el Señor está haciendo en sus vidas y va a hacer. Fue como, sentí como, me saltó el corazón de alegría porque es algo que el Señor anhela darnos, ¿verdad? Nosotros anhelamos de Él, pero Él dice que nos anhela a nosotros más. Y entonces estoy entusiasmada porque sé que vamos a recibir muchos testimonios y evidencias de esto. Eso fue lo primero. Luego, cuando preguntó acerca de visiones y todo, me vino a mi mente un sueño que yo tuve anoche. Y lo que soñé fue que era como que si tuve un accidente, ¿no? En el auto, pero de pronto vi que el auto se fue por el abismo y yo salí volando por la puerta del auto hacia otra montaña. Íbamos en una de las carreteras a saber, no sé a dónde, pero era una montaña hermosa y yo caí y mientras iba en el aire, yo dije, Señor, ayúdame a caer bien. Quiero caer sobre algo suavecito, que no me vaya a lastimar. Venía por momentos a mi mente que tal vez me moría, pero dije, no, Señor, tú me llevas y tú me sostienes. Y cuando caí y vi que no tenía, pero ni un golpecito ni nada, comencé a tener un regocijo. Y yo decía, tengo que irle a contar a esta gente que Dios es bueno, que estoy viva, que estoy viva. Y este es un milagro. Y eso me vino a la mente ahorita y siento como la verdad de Dios y como el deseo de Dios es que nosotros alcancemos cada vez más esta vida en Él y este entusiasmo por proclamar a Él, por proclamarlo a Él, a este mundo, de decir su palabra, y Él nos ha dado la vida y estamos vivos porque tenemos un Dios vivo. Ese era como el mensaje primordial que sentía yo en mi corazón y me siento súper gozosa porque sé que vamos a recibir muchos testimonios. Amén. Los ubico, están sin volumen y después Cristian. Solo quisiera darle la interpretación de lo que decía Teresita. Ahí lo juzgan ustedes, solo quiero dar esta interpretación. El vehículo representa el ministerio y ese vehículo va a ser el que va a ser cambiado. Tú representas la iglesia y entonces la iglesia
va a cambiar ¿cómo se llama? Su ministerio, por decir, o la línea en que ha estado caminando y va a caminar en otra dimensión. Eso es lo que yo, por lo que he visto en otras partes y lo que he visto el vehículo, es ¿cómo se llama? Es un cambio de nosotros, de nuestro ministerio. O sea, el ministerio está, ustedes tienen un ministerio tremendo, pero Dios quiere un cambio, o sea, un cambio de vehículo, un cambio de forma, quiere algo, y yo creo que va a ser más lo profético. Ahora sí, cierro. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Yo tuve una visión ahorita de un camino, pero era un camino de una carretera asfaltada, pero como aquellos caminos bien estrechos, pero muy recto, como aquellas carreteras de muchos kilómetros. No tengo la interpretación, ¿verdad? Pero es lo que vi y sé que la palabra dice que el camino es angosto, ¿verdad? Para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, pero no sé la interpretación realmente si eso es o no. Solo. Muy bien, gracias. Vamos a dejar que tal de repente alguien más tiene en el camino. Cristian, por favor, tu tiempo. Yo también tuve una visión, yo en cuanto orábamos, lo que miraba era un canvas que tenía una pintura con colores claros y de repente venía el Señor y como que limpiaba el canvas y lo dejaba otra vez en blanco para empezar una nueva obra. Y yo creo que va en línea con lo que hablabas de tu sueño. Y el que el Señor me daba en mi corazón es de que ustedes son los óleos. Y entonces el Señor va a colocar óleos nuevos, pinturas nuevas con su expresión y coloridos. Y también el segundo punto, el Señor me traía a mente aquella escritura en Romanos 5:5, que es el amor del Padre, es el Espíritu Santo quien deposita en nuestros corazones. Entonces el ministerio que viene, o la forma o la expresión nueva que el Señor les quiere dar, tiene mucho que ver con ese pasaje, donde, pues, claro, las tribulaciones, los problemas, todo eso viene, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Espíritu Santo nos da el amor del Padre para ir más allá y también llevar esa expresión. Y escuchando lo que Teresita hablaba del sueño de que salía a decir, yo estoy viva, es testimonio, ¿verdad? Es evangelismo. Y creo que va ligado con esto, escuchando. Y van en el camino. Y yo sentí que, al escuchar esto del camino, en verdad, digamos, es un camino recto y algo que está este momento pidiendo el Señor es los verdaderos adoradores en espíritu. Hemos estado hablando del Espíritu Santo, hemos estado pidiendo su presencia, pero es el tiempo, digamos, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y es el tiempo en que es necesario que los verdaderos adoradores en espíritu y verdad le adoren. Y eso es lo que el Señor está queriendo al reavivarnos en el espíritu. Él quiere que el espíritu en nosotros le adore, en espíritu y en verdad. Y Él va a obrar y con seguridad en todo lo que nosotros, en nuestro corazón, esté el pedirle, pero es un tiempo para que el poder de su espíritu actúe, es con la adoración. Este tiempo es un tiempo de adoración. Tenemos que, en espíritu y verdad, adorarle. Y precisamente, o sea, en el nombre de Jesús, todos busquemos en el espíritu adorarle y el Señor va a obrar milagros y señales, dice. Entonces, creo que ese es el camino recto que este momento nos está poniendo.
un camino pavimentado, porque está pavimentado justamente para que el poder de su espíritu fluya a través de ese camino. Si ustedes se dan cuenta, perdón, que si ustedes se dan cuenta, lo importante es que cada uno de nosotros recibimos una parte y es como un rompecabezas. Porque si Dios está hablando de que va a agregar de la iglesia a un ministerio, está hablando de que está cambiando el ministerio, está hablando de gozo, está hablando de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, está hablando de la alabanza, Dios se entrona en medio de la alabanza, está hablando de un camino, entonces todo eso, cuando uno lo agarra y lo amarra, se da cuenta de lo que Dios está haciendo, no lo que va a hacer. Yo diría, ya empezó a hacerlo. Y no lo empezó hoy, lo empezó hace tiempo. Antes de que ustedes se congregaran, ya Dios tenía un plan para todos ustedes. Dios ya sabía por qué los jaló a cada uno de ustedes para ser parte de toda la bendición que hay para Ecuador. Entonces, por eso es importante que nosotros externemos lo que vemos, aunque usted no le encuentre sentido, pero cuando uno escucha uno a otro y a otro, se arma el paquete profético de lo que Dios tiene para la iglesia o para el sector o para lo que sea. ¿Alguien más? Gracias. Muy, muy rico todo lo que hemos recibido y yo principalmente les digo, estoy abierto a aprender, a cambiar, a buscar la forma y la manera de Dios y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe y nos lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo para que este avivamiento que viene sobre el mundo entero, pero lo va a agarrar, ¿quién lo va a agarrar? El que si quiere quedarse, queda, ¿no es cierto? Pero nosotros no estamos para quedarnos, estamos para ir con Dios a ese avivamiento y ser cambiados y ser transformados. Yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos ha permitido Ramón y Arlina y Cristian y los amigos que han conversado todos, y la presencia de todos es tan importante. Agradezco mucho su presencia en esta reunión. Gracias por estar y gracias por tener sus oídos abiertos al Señor, porque nuestros oídos espirituales abiertos al Señor, Él va a hacer maravillas en medio de nosotros. Y yo sé que todos estamos dispuestos a eso. Les quiero contar que el domingo voy a estar compartiendo sobre los 2 días, que son los 2000 años de la gracia de Dios y lo que quede de tiempo después. Voy a estar compartiendo el final de este tema que lo arranqué la semana pasada, pero que voy a estar compartiendo. El día de mañana les voy a mandar un link de las reuniones anteriores por si quieren verlo, pero para que todos estén atentos porque tenemos que seguir creciendo, cada quien en su iglesia, pero ya que nosotros estamos aquí de Ciudad Real, vamos a seguir creciendo en unidad y en el espíritu con las cosas que Dios nos está mostrando, porque no queremos caminar por nuestra mente, por nuestra inteligencia, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Y hasta aquí hemos sentido mucho la guianza del Espíritu Santo, pero falta más y falta mucha más obediencia de nuestra parte para ser humildes y recibir del Señor. Espero que todos hayan recibido mucho del Espíritu Santo hoy, que hayan hablado en lenguas, que hayan sentido el Espíritu Santo en poder, pero no se olvide que Dios empezó ahorita, los que empezaron ahorita orando de esta manera, Dios lo va a seguir haciendo más tarde, en la noche, en sus camas. Prepárese porque Dios, una vez que empezó algo, lo va a terminar con nosotros si estamos dispuestos a continuar. Así es que muchas gracias, Cristian, a Ramón y Arlina. Queremos despedirnos, ¿no es cierto? Despedirnos, y decirles gracias, abrazos. Gracias. Primero un despido, Gracias. un abrazo a los que están cerca, ¿no es cierto? Y por último, besos. Querida compañero, te amamos, Luis. Te amamos, que viva. Gracias, Fabián. Gracias, hermanos. Gracias, Rodrigo. Gracias. Que te sigan festejando. Que te siga festejando. Pues, obviamente, va a ser todo el resto del mes. Muy bien, happy birthday. Gracias. Y ya vamos a tener... Un abrazo a Ramón y a Lina, muy lindas personas, hermosas personas. Gracias. Hijos de Dios, gracias por todo. Gracias.
Que Dios les bendiga a todos. Amén. Igualmente. Sean a todos. llenos del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Chao, Rodrigo. Chao, Rodrigo. Descansamos Chao. en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bye, bye. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.